Hola, bienvenidos a mi canal conversando sobre psicología y educación. Soy Viviana Lázaro González Maura, doctora en psicología, especializada en el área educativa. Hoy conversamos sobre las competencias profesionales. En vídeos anteriores, cuando hablábamos de la orientación profesional, que se concibe desde una perspectiva educativa, decíamos que ésta se realiza a través de diferentes etapas que se desarrollan a lo largo de la vida y que enlazan tres momentos esenciales: el momento de la elección, el momento de la formación y el momento del desempeño profesional. En el vídeo de hoy y en el próximo vamos a centrar la atención en la etapa de la formación profesional, es decir, cuando el estudiante ingresa al centro de formación técnico o universitario y que tiene como objetivo esencial la formación de competencias profesionales. En el vídeo de hoy vamos a abordar el concepto de competencia profesional. ¿Qué entendemos por competencia profesional? Para abordar el concepto de competencia profesional, debemos recordar que este concepto es acuñado por David McClelland, psicólogo de la Universidad de Harvard, en sus estudios en el mundo laboral acerca de qué características de las personas podían determinar un rendimiento superior en el trabajo. Y él constata que estas características no están determinadas este rendimiento superior no está determinado por las aptitudes, entendidas como predisposiciones innatas que facilitan el desarrollo de una actividad profesional, ni tampoco por la calificación, entendida como los aprendizajes que tiene la persona, el desarrollo de conocimientos y habilidades a través de los estudios, sino que es algo mucho más complejo. Es decir, una persona competente es para McClelland aquella que es capaz de desarrollar una capacidad que le permite movilizar e integrar todos sus recursos cognitivos, motivacionales, personales, innatos, adquiridos en la solución de problemas de la práctica profesional. Este concepto de competencia es importante en el sentido de que abre el espacio a la consideración del reconocimiento, de la importancia del reconocimiento de la persona en el desempeño profesional. Sin embargo, el concepto como tal tuvo muchas dificultades, no fue bien aceptado, trajo muchas confusiones, en el sentido por dos características principales. El hecho de que la competencia no es un término psicológico, es decir, cuando hablamos de términos psicológicos que pueden explicar el desempeño, nos referimos a habilidades, nos referimos a actitudes, podemos hablar de motivaciones, pero la competencia como tal no es un término psicológico. Y la segunda razón es que es un término polisémico, o sea que tiene diferentes acepciones, porque el sustantivo competencia se deriva de dos verbos, competir y competir, que tienen significados distintos. Cuando hablamos de competir, hablamos de incumbencia, la competencia como incumbencia. Decimos a un trabajador le competen estas funciones, tiene estas competencias, quiere decir que son funciones inherentes a su cargo. Y cuando hablamos de la competencia derivada del verbo competir, se habla de pugna, de rivalidad, y entonces en este sentido se habla de competencias de conocimientos, de competencias de habilidades, competencias deportivas, o sea que este término traía muchas confusiones a la hora de poderlo aplicar en los estudios sobre la orientación profesional. ¿Qué ocurre? Que si bien decíamos, surge en el mundo laboral este término de competencias profesionales en los años 70, ya en los años 80 comienzan los estudios de cómo se forman estas competencias profesionales y se constata que no se forman en el mundo laboral, sino que comienzan desde la formación en el mundo educativo, o sea, en los centros de formación técnica o universitarios. De manera que ya en el año 2000 se empieza a hablar de reformas curriculares que van transitando de una concepción academicista centrada en la transmisión de conocimientos a una formación con un enfoque de competencias. Y esto hace que se comiencen entonces a diseñar los currículos, a diseñar las asignaturas, teniendo en cuenta qué competencias profesionales, a qué competencias profesionales tributan. Es decir, en el perfil de egreso se dice, estas son las competencias profesionales que va a formar el médico o que va a formar el psicólogo o el ingeniero. Y cada una de las asignaturas va a tributar a estas competencias. Por tanto, en el diseño de las asignaturas se declaran también competencias que tributan a esas competencias generales. Y es ahí donde hemos observado en los últimos años
que todavía existen confusiones en la utilización del término competencia profesional. En los cursos que hemos ofrecido, en las asesorías que hemos realizado con docentes universitarios, hemos encontrado tres que pudiéramos decir que son las más comunes. En primer lugar, el hecho de que se identifica la competencia con la habilidad, porque cuando los profesores nos muestran sus programas de asignatura, definen en muchas ocasiones la competencia como habilidades. Entonces, a la hora de instrumentar esto en la práctica, es decir, cómo desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje que potencie el desarrollo de la competencia, el profesor se queda en la habilidad, y la habilidad es un componente de la competencia, no lo es todo. Entonces, aquí vienen estas confusiones. Por otra parte, en segundo lugar, podemos decir que se observa también que muchos profesores consideran que trabajar las competencias implica una subvaloración del conocimiento. Es decir, muchos se quejan y dicen, bueno, no podemos trabajar y profundizar en conocimiento porque hay que dedicarle mucho tiempo a trabajar las competencias. Y esto es un error, porque el conocimiento es uno de los componentes esenciales de la competencia. Y en tercer lugar, y esto también es algo que sucede con mucha frecuencia, y es que los profesores muchas veces trabajan la formación y desarrollo de competencias desde sus profesionales, desde sus asignaturas, sin tener claros los sustentos teóricos que están detrás de la concepción, del concepto de competencia, porque todo concepto tiene detrás una teoría. Es importante entonces que tengamos claro que en los sistemas educativos, en la actualidad, las competencias se trabajan desde una concepción del constructivismo social. Es decir, del constructivismo social rescatamos tres ideas importantes. En primer lugar, el hecho de que es la persona, es el estudiante en este caso, quien construye sus competencias. Lo hace en un contexto social, pero él es el responsable y él es el que tiene toda la autonomía en ese proceso de aprendizaje, porque esas competencias son construidas por él. Quiere decir que él es capaz de construir conocimientos, habilidades, valores, motivaciones y de integrar todo esto en las competencias. En segundo lugar, el constructivismo social nos dice que toda competencia se desarrolla en un contexto, y en este caso sería el contexto profesional. Por lo tanto, la práctica profesional es el escenario para la formación y el desarrollo de las competencias profesionales. Y esto es algo que decíamos en vídeos anteriores, que los currículos academicistas no se logra, porque las prácticas profesionales están muy fragmentadas. Por eso se dice que desde la orientación profesional, para poder desarrollar las competencias profesionales en este momento, en esta etapa, es necesario que las prácticas profesionales sean un eje transversal del currículum, de manera que el estudiante se vaya aproximando poco a poco a las exigencias de ese desempeño laboral. Y la tercera idea que nos da el constructivismo social es que el docente deja de ser un transmisor de conocimiento para convertirse en un orientador, un guía que acompaña al estudiante en ese proceso de construcción de sus competencias profesionales. Por tanto, el concepto de competencia profesional que trabajamos en la actualidad, que constituye, decimos, el objetivo esencial de la orientación profesional en la etapa de formación en los centros técnicos y universitarios, es aquel que dice que la competencia profesional es la capacidad de la persona construida en la práctica de movilizar e integrar sus recursos cognitivos, motivacionales y personales en la solución eficiente, responsable y ética de las tareas del desempeño profesional. ¿Qué características tiene entonces este concepto que debemos destacar? En primer lugar, la concepción de la competencia como algo complejo, es decir, en la competencia participan recursos cognitivos, aptitudes, conocimientos, habilidades, recursos motivacionales, intereses, aspiraciones, valores y recursos personales, o sea, características de la personalidad como es la iniciativa, la flexibilidad, la perseverancia, la reflexión crítica, la proyección futura, o sea, la visión estratégica del profesional, del estudiante en su desempeño profesional. Es dinámica porque la competencia es una capacidad que moviliza, es una capacidad funcional, en tanto moviliza e integra todos estos recursos en el desempeño profesional. Se demuestra en la práctica, esto es muy importante porque la competencia se construye, se expresa y se evalúa
en la práctica, se evalúa en el desempeño. Por eso es que no podemos evaluar una competencia a través de un examen oral o a través de un examen escrito. Entonces, esto es muy importante, tener en cuenta que estas competencias se demuestran siempre en la práctica y que garantizan la calidad del desempeño. Esta calidad vista no solamente como una eficiencia, sino también un desempeño que es eficiente, pero que al mismo tiempo es ético y responsable, porque en esta calidad del desempeño se integran los valores que están asociados a ese desempeño profesional y es responsable porque es la persona quien asume la responsabilidad del desarrollo de sus competencias. Otro aspecto que es importante que analicemos cuando hablamos del concepto de competencia es que es la pregunta que a veces se hacen los profesores y dicen, bueno, ¿hablamos de competencia o de competencias profesionales? En realidad, cuando hablamos de competencia y hablamos del concepto, de su estructura, lo hablamos en un sentido genérico, en un sentido general. Pero las competencias profesionales integran diferentes tipos de competencias. En este caso estamos hablando de competencias genéricas, que son comunes a todas las profesiones, y competencias específicas que son propias de una profesión. Las competencias genéricas son aquellas competencias que permiten la empleabilidad del futuro profesional en la medida en que puede dar respuesta a las exigencias del mundo laboral. Hay 8 competencias que en vídeos anteriores comentábamos son las más demandadas en la actualidad por los empleadores. En este caso tenemos el aprendizaje autónomo y permanente, o sea, la capacidad de aprender a lo largo de la vida. Las competencias digitales, porque es imposible no utilizar, es decir, desempeñarse en una profesión si no utilizamos los recursos que nos dan las tecnologías de la información y la comunicación, no solo para el desempeño, sino también para la formación. La resolución de problemas complejos, porque los escenarios laborales son cada vez más dinámicos, cambiantes, heterogéneos. La creatividad, porque es importante la búsqueda, que el profesional sea creativo, que sepa buscar, que sea original en la búsqueda de soluciones nuevas a los problemas profesionales que se presentan. La toma de decisiones responsables, porque siempre el profesional está tomando decisiones y esas decisiones son decisiones propias, que él asume la responsabilidad de sus consecuencias. El trabajo en equipo, porque el profesional no trabaja solo, cada vez trabaja más en equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios. La competencia comunicativa, que se expresa no solo en el dominio de su idioma nativo y de un segundo idioma, sino también de la comunicación en las relaciones interpersonales, ser asertivo, resolver ser empático, evitar o resolver problemas que se dan en los procesos de comunicación, y la inteligencia emocional, que también es una competencia importante en la medida que la persona tiene que saber controlar las emociones que pueden poner en riesgo la calidad del desempeño. Sin embargo, hemos visto también otro problema, es que muchas veces no se considera o no se tiene en cuenta la necesidad de integrar competencias genéricas y específicas en el desempeño profesional. Esto es algo que debemos tener claro, o sea, las competencias profesionales integran estos dos tipos de competencias. A veces los profesionales, los empleadores dicen, bueno, no me interesa tanto que tenga un desarrollo de competencias técnicas como en el proceso de selección de personal, me interesa más que tengan desarrolladas las competencias transversales. Es cierto que las competencias transversales genéricas son muy importantes en la actualidad, pero eso no quiere decir que sean menos importantes las competencias propias de la profesión, las competencias técnicas, porque es a través de las competencias específicas que las competencias genéricas adquieren un sentido. Por lo tanto, es muy importante que esto se tenga en cuenta, esta necesaria unidad. Después lo vamos a ver en el próximo vídeo cuando hablemos de las situaciones de aprendizaje que potencian el desarrollo de competencias profesionales. Y en las evaluaciones que hacemos y que hemos participado en ocasiones del desarrollo de las competencias profesionales en estudiantes que están ya próximos a graduarse en la universidad, uno de los problemas fundamentales que presentan los estudiantes es que no logran integrar estas competencias genéricas y específicas en la solución de las tareas profesionales. Y esto tiene que ver con el cómo nosotros como docentes trabajamos la formación y el desarrollo de estas competencias profesionales. Por tanto, ya para finalizar, referirnos a la estructura de la competencia profesional como
esta capacidad compleja de movilizar e integrar todos los recursos de la persona en la solución de las tareas del desempeño profesional. Es importante que tengamos presente que estamos hablando en la estructura de la competencia profesional de tres componentes esenciales. Un componente motivacional, un componente cognitivo y un componente funcional. El componente motivacional integra interés profesional, valores asociados al desempeño profesional, ético y responsable, satisfacción con el desempeño profesional. Aquí llamar la atención que el interés profesional es una expresión de la motivación intrínseca. Ya hemos dicho en otros vídeos que la motivación intrínseca se asocia a la calidad del desempeño. Entonces, es muy importante que el estudiante desarrolle el interés profesional, que forme el interés profesional durante los estudios, durante su formación en el centro técnico o universitario. Sabemos que muchas veces el estudiante ingresa a una carrera técnica universitaria por motivos extrínsecos. No quiere decir que los motivos extrínsecos no existan, de hecho coexisten motivación intrínseca y extrínseca, pero lo importante y lo que se ha demostrado en las investigaciones es que es importante que predomine la motivación intrínseca, o sea, el interés profesional, para poder hablar de un desempeño competente, y este interés profesional debe ser objeto también de trabajo por parte de los docentes en todos los espacios del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo mismo ocurre con los valores que están asociados al desempeño profesional. Recuerden en el segundo vídeo que presentamos el libro Educar en Valores en la Universidad, ¿para qué y cómo? Ahí desarrollábamos y hablamos, y les recomiendo que puedan ver en el libro las situaciones de aprendizaje, cómo se diseñan esas situaciones de aprendizaje donde los valores adquieren sentido a través de las competencias específicas, es decir, del desempeño profesional. Y tenemos aquí también la satisfacción en el desempeño profesional, que es un indicador también de este componente motivacional, porque cuando el estudiante ya logra formar una competencia profesional, se siente satisfecho. Es decir, no hay contradicciones, no hay conflictos. No quiere decir que no existan problemas en el desempeño, pero que estos problemas él es capaz de solucionarlos porque se siente bien en el desempeño de su profesión. En el componente cognitivo tenemos las aptitudes, los conocimientos, las habilidades profesionales, y en el componente funcional tenemos aquellos recursos que van a garantizar cómo movilizar y cómo integrar el componente motivacional y cognitivo. O sea, me refiero a recursos personales, de la personalidad. La proactividad, o sea, la posición activa, es importante porque es la persona quien logra integrar todos estos recursos y movilizarlos, integrarlos para la solución de los problemas profesionales. La reflexión crítica, que es lo que le permite al profesional estar autoevaluando la calidad de su desempeño, ver las fortalezas, ver las debilidades y cómo mejorar entonces la calidad de su desempeño. La flexibilidad, que es lo que permite buscar diferentes alternativas de solución a los problemas que se presentan en las tareas profesionales. La perspectiva futura, la perspectiva inmediata o visión estratégica, como se le llame, que tiene que ver con el hecho de que todas las soluciones a los problemas tienen una consecuencia a corto, mediano y a largo plazo. Y esto es importante que se tenga en la solución de los problemas profesionales, y la perseverancia como la constancia que se tiene que lograr para luchar contra todos los obstáculos que afectan la calidad del desempeño. Esta estructura de la competencia es importante no solamente para poder evaluar el desarrollo de la competencia, o sea, hacer un diagnóstico, una evaluación de en qué nivel de desarrollo está esa competencia profesional, sino también para potenciarla desde los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el próximo vídeo trabajaremos entonces cómo diseñar o cómo esas situaciones de aprendizaje de manera que puedan potenciar el desarrollo de competencias profesionales y cómo tendremos en cuenta esta estructura de la competencia profesional. Por tanto, les invito a que en el próximo vídeo podamos continuar conversando sobre cuáles son estas situaciones de aprendizaje, cómo entender estas situaciones de aprendizaje que sean potenciadoras del desarrollo de las competencias profesionales en la universidad y en los centros de formación profesional. Siempre les digo que cualquier consulta, cualquier comentario, cualquier inquietud que ustedes tengan sobre el tema, pueden en la misma página presentarlo, porque eso nos ayuda a
continuar y a profundizar en el debate y a continuar conversando sobre psicología y educación. Muchas gracias y hasta la próxima.